ejercicios que pedimos, nuevamente pongo aquí en la pantalla la liga a mi página personal y ahí están tanto las láminas de la clase lunes y también la grabación y también las de la sección de ejercicios. Y ahí en particular se pueden ver los ejercicios, también los que había que hacer. Y también en esa página está directamente la liga para subirlos y como que hubo ciertas dudas sobre cómo hacerlo. Bueno, la página para subirlas es muy sencilla y no hay ningún tipo de retroalimentación, es decir, no hay como una lista de los visible, una lista de los archivos que ya se subieron para que uno vea que sí se subió el archivo, pero sí está funcionando. Entonces, nada más se pone el archivo y listo. Y deben confiar en que sí me llega. Bien, entonces, el plan de esa segunda clase es, primero vamos a ver los láminas de esta presentación que hice para la primera clase, lo que nos faltan, y luego vamos a seguir más bien en el pizarrón y como Naila ya lo ha dicho, por favor pongan preguntas de tal manera que me pueden interrumpir y yo los contesto en el momento. Bien, voy a empezar con una muy breve recapitulación de que vimos el lunes. Bien, entonces, el tema es cómo construir una teoría física, pero eso se entiende aquí no en el sentido una teoría física específica de algún fenómeno en específico, pero realmente un marco para teorías físicas en general. Y vimos que el enfoque aquí es distinto del enfoque tradicional a hacer teorías sobre la naturaleza, que en este caso el tradicional es que, bueno, vemos un objeto y lo estudiamos y lo primario obviamente es el objeto y su comportamiento, pero el enfoque que tomamos aquí es que nos enfocamos no en el objeto, pero realmente en el proceso de observación y experimentación que estamos haciendo para darnos cuenta del objeto y que este proceso es el enfoque primario de este acercamiento. ¿Por qué seguimos este acercamiento? Pues justamente en los años 1920 se dieron cuenta los físicos que este acercamiento tradicional a la física ya no está funcionando y que se necesita uno radicalmente diferente, y se encontró que poniendo énfasis en el observador y en el mismo experimento, lograron entender muchos fenómenos que antes no se podían entender en el esquema clásico, y justamente eso dio lugar a la física cuántica, a la teoría cuántica de la física. Bien, entonces, luego el enfoque de nosotros es aquí usar este punto de partida para construir de primeros principios un marco para describir teorías físicas. Y el objeto central o el concepto central primario, aquí lo llamo operación, pero es un concepto que subsume
nociones de observación, experimentación, intervención. Y a partir de esto, construimos poco a poco un marco para teorías físicas. Entonces, con esa noción de operación, la noción de tener varias operaciones conjuntas, aquí vemos unos ejemplos. Lo que queremos predecir son las correlaciones entre los resultados de esas operaciones, donde resultados pueden ser que estamos viendo un indicador que apunta a un valor o que vemos una luz. Y también entra lo que hemos nosotros preparados en el experimento, por ejemplo, un interruptor que hemos puesto en cierta posición. Vimos que podemos unir operaciones en otras operaciones, es decir, una combinación, o más bien hemos usado la palabra composición. Una composición de operaciones otra vez es una operación. Que si queremos, nos interesan los resultados de operaciones, debemos tomar en cuenta que hay muchas más operaciones que pueden influir en esos resultados, y una manera de tratarlos es resumirlos, es decir, componerlos en una sola que podemos llamar condición de frontera, aquí dibujado con este termómetro. Luego, para hacer una predicción, la predicción va a ser probabilística, como hemos visto, y para predecir una probabilidad necesitamos dos conjuntos de operaciones que se parecen. Uno que básicamente especifica cómo hemos armado nuestro experimento y qué hemos fijado en el experimento, cuáles posiciones tienen los switches y todo lo que ya sabemos. Y el otro conjunto de operaciones consiste en especificar además los resultados particulares algunos resultados particulares que podría tener este experimento. Aquí hay un audio que está entrando. No sé, fuera. Ya. Ok. Entonces, para cuantitativamente acercarnos a eso, consideramos la noción de compatibilidad, es decir, lo que es un valor que asignamos a estos diagramas, que es un número real no negativo. Y la probabilidad de que pasa lo que dibujamos aquí a la izquierda, dado que pasa lo que dibujamos a la derecha, se obtiene como el cociente entre estas dos compatibilidades, estos dos valores que asignamos a estos diagramas. Entonces, esto dibujamos así pictorialmente. Y descubrimos que algo sumamente importante aquí para poder realmente obtener probabilidades son dos nociones. Una es la noción de un orden parcial, que físicamente tiene el significado de codificar una jerarquía de generalidad entre diferentes situaciones que surgen de composiciones de operaciones, que también se puede entender
ver en términos de implicaciones lógicas o en términos de una relación de contenido de información, ¿no? Vimos que esto a la derecha es más general que lo de la izquierda. Al mismo tiempo, lo de la izquierda implica lo de la derecha y al mismo tiempo, a la izquierda hemos agregado más información comparado con la situación aquí a la derecha. Y eso se refleja en la noción de un orden parcial entre esos diagramas. Y ese orden parcial surge de un orden parcial entre las mismas operaciones, ¿no? Si tenemos un instrumento con una luz, si sabemos que la luz es verde, eso es una situación más especial si no sabemos cómo está la luz. Y vimos otros ejemplos de esto. También hay relaciones de sumas, de adiciones entre ciertas operaciones, por ejemplo, que vienen del hecho que al final del día queremos que nuestras probabilidades que tenemos se comportan de manera correcta bajo combinaciones de diferentes posibilidades. Por ejemplo, aquí a la izquierda, esas son posibilidades exclusivas de que podría ser mostrar verde la luz o rojo. Entonces, su suma corresponde a que simplemente hay un instrumento con una luz sin que sabemos su color. Y otro ejemplo vimos con un termómetro y rangos de temperatura. También vimos que queremos poder hacer combinaciones probabilísticas entre ciertas operaciones. Entonces, eso nos lleva a la noción central matemática que tenemos, la de un espacio vectorial parcialmente ordenado, ¿no? Entonces, las operaciones son espacios vectoriales parcialmente ordenados, son elementos de espacios vectoriales parcialmente ordenados. Y vimos en la sesión de ejercicios detalles sobre esa noción de espacios vectoriales parcialmente ordenados. Otro ingrediente que vimos después fue lo de una interfase para modelar más explícitamente la interacción o interdependencia o comunicación o señal, todo esto, que se puede haber entre dos operaciones que están compuestos para darnos una situación, una descripción completa de una situación física que nos interesa. Y eso lleva a que se pueden ver como gráficas esos dibujos que hacemos. Y además tenemos etiquetas que indican tipos de operaciones y tipos de interfaces, porque no todas las operaciones son intercambiables e iguales, pero se dividen en diferentes tipos. Igual los interfaces, sobre todo en los interfaces nos podemos imaginar que una interfaz podría llevar más o menos información entre dos operaciones, ¿no? Y también físicamente podría corresponder a diferentes tipos de señales, por ejemplo, ondas electromagnéticas o un corriente eléctrico o cualquier otro tipo de información. Eso nos ha llevado a la axiometrización de estos esos ingredientes en un esquema axiomático. Y lo primero que vimos de esto, bueno, tenemos dos conjuntos que son los conjuntos de los tipos de interfaces y de los tipos de operaciones. Aquí los puse xi y gamma. Y para cada tipo de interfase tenemos entonces un espacio vectorial parcialmente ordenado, sigma, para el tipo sigma. Para cada tipo m en gamma de operación hay un espacio vectorial parcialmente ordenado que vamos a llamar PM. Aquí, además de eso, no he hablado mucho,
a un elemento especial no cero que corresponde a que no estamos haciendo nada, para decirlo de esta manera. Es decir, corresponde, por ejemplo, a no poner ningún instrumento, no hacer ninguna operación, observación o intervención, etc. Bueno, luego vimos que para los interfaces, igual que para las operaciones, necesitamos una noción de composición. Y si nos imaginamos dos operaciones que son conectadas con varios interfaces, entonces igual que con las operaciones permitimos que consideramos este conjunto de interfaces una sola interfaz. Obviamente esta sola interfaz va a ser de un tipo diferente de los individuales. Y aquí necesitamos una noción de combinar tipos de interfaces que denotamos en una notación como si fuera una unión. Entonces, si tenemos interfaces de tipo sigma 1 a sigma n que podemos unir en una interfaz de tipo sigma, matemáticamente eso va a corresponder a un mapeo del producto de esos espacios vectoriales parcialmente ordenados asociados a cada uno de esos tipos de interfaz al espacio vectorial parcialmente ordenado de esta interfaz que es la composición de los otros. En la axiomatización, esto da lugar a este mapeo que aquí el mapeo está escrito como de un producto cartesiano a este espacio, pero lo podemos extender realmente al producto tensorial. Y de esa manera se convierte en un mapeo simplemente entre dos espacios vectoriales. Y como todo, ese mapeo tiene que respetar las estructuras de espacio vectorial, es decir, ser lineal, y además tiene que respetar la noción de orden parcial, es decir, si pongo aquí elementos positivos, ya vimos que los elementos positivos forman un cono, eso lo vimos en la sesión de ejercicios. Entonces, si tenemos aquí elementos en los conos positivos, también debemos llegar al cono positivo de este espacio vectorial, parcialmente ordenado. Además, ahora hay esta conexión entre la operación y el interfase. A ver, hay una pregunta. Sí, adelante. Dicen que la compatibilidad depende del contexto, ¿verdad? Sí. Es decir, no es un número intrínseco de las operaciones, depende de su relación con otras operaciones. Sí, bueno, voy a regresar brevemente a donde vimos lo de la compatibilidad. Entonces aquí lo que se llama compatibilidad o el valor del diagrama es algo que involucra a todas estas operaciones y aquí lo que no hemos hecho todavía, aquí faltan en el dibujo los interfaces. Los interfaces introdujimos después, pero se debe de entender que aquí también están presentes. Nada más, les quería ya platicar de las compatibilidades antes de hablar de los interfaces, pero los interfaces aquí tienen que ser presentes para que podamos asignar un número a este. Entonces, más bien, el dibujo va a ser así, ¿no? Pero el número que asignamos depende de todos los ingredientes. Y cómo exactamente depende de todos los ingredientes es exactamente lo que vamos a estar capturando ahora con los axiomas, paso a paso. Entonces, en este momento, aquí tenemos la noción de cómo componer interfaces y este mapeo va a especificar cómo hacer esto. Pero eso nada más es un elemento.
después vamos a ver cómo exactamente llegamos al número que asignamos al diagrama en su totalidad. Entonces, aquí viene otro ingrediente importante, y ese ingrediente nos permite conectar matemáticamente las operaciones con los interfaces. Y lo que tenemos es, si tenemos, bueno, tenemos un tipo de operación, entonces, para este tipo, primero tenemos un mapeo que va de los tipos de operaciones a los tipos de interfaces, que nos dice qué tipo de interfaz podemos poner en la frontera de la operación, qué podemos conectar con la operación, ¿no? Entonces, si tenemos aquí esta operación, ¿qué tipo de interfaz podemos conectar aquí en su alrededor, en su frontera, ¿no? Entonces, este es designado con el delta aquí. Okay. Entonces, ahora vamos a tener un mapeo de este tipo. Un elemento en el espacio ordenado corresponde a la interfaz. Entonces, operación también tomamos, y esto nos va a dar lo real. Terminando la operación en el espacio de la interfaz nos da un número real. Y esto nos va, es decir, podemos pensar que en los interfaces fluye, para decirlo así, estos espacios vectoriales parcialmente ordenados, o más bien sus elementos, ¿no? Eso sería una manera de, digamos, visualizar un poco la estructura matemática de que estamos hablando. Y es sumamente importante este mapeo, porque esto realmente después nos va a permitir evaluar un diagrama en su totalidad. Entonces, con esto lo que podemos hacer es ya podemos evaluar un diagrama que nada más consiste de una operación, que consiste en interfaces conectadas, y para cada interfaz tendremos que especificar un elemento en espacio vectorial parcialmente ordenado, y con esto podríamos sacar un número real. Bien, pero obviamente necesitamos mucho más de esto. Necesitamos ver después el diagrama en conjunto. ¿Cómo llegamos a esto? Bien, primero tenemos que fijarnos en un hecho que tiene que ver con estas operaciones nulas que no hacen nada, ¿ok? Porque sí juegan un papel importante, aunque casi no he hablado de estos. Pero repito que físicamente corresponden a que no hacemos nada, para decirlo de esta manera, es como una operación neutral, más bien. Tal vez neutral es una mejor palabra, pero una operación neutral es muy importante. No corresponde al cero en el espacio vectorial parcialmente ordenado, porque el cero significa que si componemos que todo va a ser cero, y es simplemente que va a ser físicamente imposible. Entonces, el cero es que es físicamente imposible. Al contrario, lo que nos interesa es que simplemente dejamos la situación como es, y la operación no hace nada, no modifica lo demás que hay alrededor. Entonces, si aplicamos esto a un solo interfaz, entonces, bueno, postulamos que para cada interfaz hay una operación que tiene este mismo tipo de interfaz de los dos lados. Es decir, en realidad, que es la interfaz total de esa operación son dos copias sí, la frontera, para decirlo así, de esa operación permite una interfaz que consiste de dos copias
aquí de esta interfaz. Robert, alguien pregunta ¿Sí? si hay algún Ajá. sistema con la operación null. Al quitar esta operación, ¿no cambiaría nada? Perdón, no escuché completamente. Que si hay algún sistema con la operación null, al quitar esta operación, ¿no cambiaría nada? Sí, bueno, ese dibujo aquí precisamente es un ejemplo de esto. Aquí lo que estamos haciendo es, tenemos aquí interfaz, y ahora tenemos esa operación null y la quitamos, ¿de acuerdo? Y llegamos a lo que está a la derecha. Y exactamente, quitarla o meterla no cambia nada y por eso puse aquí el signo de igualdad. Ajá. Entonces, la operación precisamente está hecha de tal manera que si la meto aquí o la quito, no va a cambiar nada, va a ser igual. Ajá. Pero eso nos sirve de algo. ¿De qué nos sirve? Bueno, ya que ahora tenemos esos mapeos que emparejan operaciones con elementos de la interfaz en su frontera, dándonos un número real, podemos aprovechar esto. A ver, miran este dibujo aquí, donde tengo esa misma operación neutral con estos mismos tipos de interfaz a los dos lados, de tipo sigma. Y ahora escojo un elemento en espacio vectorial parcialmente ordenado del tipo sigma, un elemento, es decir, en B sigma es este espacio, y aquí a la derecha también. Y este elemento lo llamo B y este lo llamo C, ¿no? Entonces ya vimos que para esa podemos unir estos dos interfaces y eso corresponde a un producto tensorial, ¿no? Bueno, eso, perdón, precisamente es el contenido de este axioma, ¿no? Ok, entonces, la frontera completa de esta operación tiene una interfase que consiste del producto tensorial de estos dos espacios. Entonces, un elemento en esto, si tomo ahora el producto tensorial de B y C, va a ser un elemento de este espacio. Y en este axioma vimos que tenemos un mapeo que da que si ponemos la operación y un elemento en este espacio de la interfase de la frontera, nos da un número real. Y eso aplicamos aquí. Entonces, ahora la operación es esta operación neutral. Emparejamos con un elemento en el espacio asociado a su frontera, que es B tensor C, ¿no? Vamos a tomar este, y esto nos da un número real. Pero B y C son elementos de este espacio B sigma. Entonces, podemos entender esto como dándonos un mapeo de B sigma, cruz B sigma a los números reales. Y además, por la estructura de producto tensorial y las propiedades que todo tiene que ser compatible con las estructuras de espacio vectorial, esto va a ser un mapeo bilineal, ¿ok? Sobre los números reales. Es decir, un emparejamiento. Además, esto debe ser simétrico, es decir, si intercambio B y C debe ser lo mismo, porque en el dibujo, si pongo B a la izquierda o C a la izquierda y el otro a la derecha, no hace ninguna diferencia porque no trae, no está asociado con ninguna información física. Es decir, no, la manera, si lo dibujo así o si lo volteo por 180 grados, debe ser lo mismo. Y por eso, si pongo BC o CB, debe dar el mismo número real. Es decir, debe ser simétrico.
Y bueno, lo que no voy a explicar en detalle porque también debe ser positivo definido. Eso tiene que ver con que queremos que las cosas no sean degeneradas. Y si lo fueran, podríamos ir a cocientes para eliminar la degeneración. Ok, entonces me van a creer que eso tiene que ser positivo definido. Entonces, ¿qué nos dice esto? Eso nos dice que de repente tenemos para todos estos espacios vectoriales parcialmente ordenados asociados a interfaces, productos interiores. Además, estos productos van a ser respetar el orden parcial, ¿sí? Porque los elementos que representan situaciones físicas siempre tienen que ser positivas y los números reales que salen tienen que ser positivas. Entonces, si B y C son elementos de los conos positivos en estos espacios vectoriales, el número que sale debe ser un número no negativo. Bien, entonces, pero si ahora nos fijamos en que tenemos asociado con un producto interno, tenemos automáticamente una relación de completitud, es decir, si escogemos una base autonormal del espacio con respecto a este producto interior, entonces tenemos esta identidad para el producto interior. Entonces podemos insertar una base completa siempre, cuando queremos. Y aquí a la derecha, el mismo hecho, pero escrito en términos de este emparejamiento que hemos usado para llegar a este producto interno. Bueno, ahora nos fijamos que aquí a la derecha, a la izquierda, podríamos igualmente haber puesto dos copias de la operación neutral, porque si es ninguna, una, dos o n copias compuestas directamente una con la otra, siempre el resultado es lo mismo. Y ahora resulta que podemos generalizar esta ecuación para operaciones generales que no necesariamente son iguales. Es decir, si tenemos dos operaciones P y Q con interfaces compatibles, es decir, podemos componer estos dos porque tienen aquí el mismo tipo de interfase y aquí tenemos, digamos, otro interfase. Entonces, bueno, aquí a la izquierda puse una sola caja, pero debemos pensar que esto es simplemente una caja y la otra conjunta, pero la dibujé de una vez como una composición. ¿Ok? Pero también lo podría dibujar como dos cajas unidas simplemente con una liga aquí. Entonces, obtenemos esta ecuación que es que nos dice cómo podemos componer operaciones, ¿sí? Porque sí, aquí tenemos la operación compuesta, en su frontera aquí que tiene dos interfaces, tenemos un elemento B y C, y aquí tenemos lo mismo, excepto aquí lo cortamos entre los dos y insertamos una base ortonormal. Entonces, la ecuación fundamental es aquí esta igualdad, que esto es igual a esto. No voy a dar más motivación por qué debe ser esto cierto, pero se puede pensar se puede derivar esta igualdad de una manera similar que se obtiene esta igualdad aquí, que es la misma, excepto aquí estamos en el caso especial donde estas operaciones son la operación neutral. Pero resulta que esta ecuación es válido para operaciones generales. De forma axiomática, aquí está repetido la misma cosa. Entonces, lo elevamos a un axioma. Igual, un axioma es este producto interior que debe ser simétrico y positivo definido. Si lo definimos a partir de este emparejamiento, como lo hemos hecho.
Ajá. Bien, ¿qué es el significado de esta ecuación aquí? De esta regla de composición de operaciones. Bueno, el significado de esto es que con esto vamos a poder evaluar un diagrama completo ahora. Y vamos a llegar a estos valores de los diagramas, estas compatibilidades, y que en consecuencia nos van a poder evaluar probabilidades. Bien, yo creo que ahora es conveniente, si les platico más precisamente cómo evaluamos un diagrama, entonces, usando estas reglas. Bien, entonces voy a mover la cámara para que nos vamos al pizarrón. Ok, bueno, espero que se puede ver bien. Ahora voy a quitar esto, ok. Ok, espero que me puedan ver bien aquí. Entonces, vamos a ver ahora cómo podemos usar estas reglas para evaluar un diagrama. Ok, vamos a ver. Bueno, nos acordamos de este tipo de instrumento, que es simplemente un instrumento que nada más muestra una luz, que puede ser diferentes colores. Bueno, aquí supones que es rojo. Aquí supone que es verde. Creo que no se va a ver muy bien probablemente en el pizarrón, pero voy a escribir aquí el color. Y este es indeterminado. Ajá. Y entonces voy a poner unas letras para designar a estas operaciones. Voy a poner PG, PR, no, perdón, PD, PR, y aquí voy a poner P estrella. Entonces la estrella aquí significa que no es determinado, que no sabemos cuál fuera el color. También tenemos, bueno, lo voy a poner aquí, un instrumento que puede mostrar un valor. Bueno, ahora sí. Lo que voy a hacer es, voy a poner aquí. De hecho, es más conveniente pensar en que muestra cierto rango de valores, pero eso no es muy importante. Aquí también está el mismo, donde no sabemos, más bien no nos hemos fijado en dónde apunta el indicador. Entonces voy a ponerlo de esa manera, X, Y. Esto se supone que corresponde al hecho que
muestra un valor en el rango, en el intervalo XY. Y aquí voy a poner otra vez una estrella para decir que no sabemos qué significa. Y otra vez un instrumento que simplemente tiene un interruptor que tiene dos posiciones, puede estar en posición A o B. Y vamos a poner QA y aquí QB. Ajá, bien. Entonces estos son nuestros instrumentos y voy a poner ahora un dibujo que es parecido a muchos que hemos visto como ejemplo. En las láminas. Ok. Entonces, aquí. Bueno, aquí muestra cierto rango, Y este es, vamos a decir que es verde. Ok. Y tenemos interfaces. Así. Ahora no puse más operaciones, sobre todo no puse aquí lo que he puesto en otras láminas, un termómetro, porque involucra más conexiones. Vamos a dejarlo mejor, un poco más simple. Por cierto, si no se puede ver bien o algo, por favor, hagan preguntas para que me doy cuenta de que tengo que mejorar aquí mis dibujos o algo. Bien, entonces, bueno, tenemos tres operaciones y tenemos tres interfaces. Bueno, vamos a empezar con aquí arriba. Tenemos para este instrumento. Tenemos un emparejamiento y aquí tenemos dos interfaces que conectan. Entonces lo que voy a hacer es voy a poner, para emparejar, vimos que lo que tenemos que hacer es, tenemos que insertar bases ortogonales, ortonormales completas, cuando queremos conectar dos operaciones con una interfaz. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a decir que la base ortonormal son elementos AI, entonces estos viven en el espacio asociado a esta interfaz que vamos a decir que es sigma, bueno, voy a decir sigma 1,3. Bueno, vamos a poner D1,3. Es el espacio vectorial parcialmente ordenado asociado a esta interfaz. Entonces, bueno, vamos a tener vectorialmente vamos a romper esto para hacerlo así y poner aquí un elemento de la base y aquí el mismo. Y vamos a entonces ponerlo aquí, ahí.
pero tenemos un producto tensorial aquí porque tenemos dos interfaces en la frontera. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a poner CK. Entonces, ahí tensor CK. Para este instrumento vamos a tener QA es la operación. Y aquí tenemos también dos interfaces. Voy a poner BJ. Entonces tenemos BJ tensor CK. Y para este instrumento tenemos PV. Esta. Y luego los interfaces donde llamen los bases AI y BJ. Ok, entonces, bueno, aquí tenemos una base, aquí, y para un elemento en cada base, un elemento AI en la primera, BJ en esta, CK en esta, esto va a ser un número real, esto va a ser un número real, y este va a ser un número real. Entonces tenemos que multiplicarlos, ¿no? Como vimos en la regla de composición, que nada más era con 2, aquí es con 3, pero es por iteración, ¿no? Entonces, podemos empezar con estos dos, entonces nada más tendremos aquí el B, el A sería una entrada libre, el C también sería entrada libre, y tenemos la suma sobre J, pero haciendo la composición completa, vamos a tener 3 sumas en total. Entonces, Robert, ¿sí? preguntan que si no importa en qué orden se coloque ABC en los productos tensoriales. Aquí, supongo que se refiere a aquí. Bueno, eso solamente tiene que ver con el hecho cómo pienso hacer la descomposición. Es decir, por ejemplo, si me fijo en aquí, entonces aquí tenemos, bueno, ¿qué más colores tengo? Mejor esto. Bueno, no sé si se puede ver bien. Entonces aquí, este producto tensorial tiene que ver con la composición de estos dos interfaces, y vimos que esto corresponde a un mapeo tau. Bueno, si llamo el espacio asociado aquí B13 y este lo llamo B23, bueno, este lo llamo B12. Entonces, tenemos aquí la composición es B13 tensor B23 a B, bueno, si eso es M3, tipo M3, entonces eso es de M3. Ajá, es el tipo de interfaz asociado con este tipo de operación. Lo llamo así. Ok, entonces, hablando de orden, ahora aquí, este orden simplemente corresponde a la elección que hice de escribir la composición de los interfaces correspondientes en este orden. Igual, bueno, obviamente el mapeo tau
es específico para cada orden. Entonces, a priori, si considero el orden opuesto, también tengo un tau, pero es diferente, ¿no? Este es para, bueno, podría poner aquí un montón de índices para decir exactamente qué es el orden de composición, ¿no? Básicamente tendría que especificar que estoy haciendo esto. Bueno, no importa cómo. Voy a poner tau prim, pero los mapeos simplemente se llaman tau, pero podemos pensar en que tienen un montón de índices para indicar la composición que estamos considerando. Ahora, importa si lo hacemos así o así. En este contexto no. Entonces, si lo escribo del otro orden, simplemente sería que uso el tau que corresponde al otro orden. Sin embargo, aquí hay un detalle que, bueno, eso va mucho más allá de lo que les quería platicar. Pero lo voy a decir porque llegó la pregunta. Resulta que en la teoría cuántica de campos, o incluso en mecánica cuántica, hay un tipo de partículas que se llaman fermiones. Y si tenemos ese tipo de partícula, lo que pasa es que los dos órdenes de ordenar estos espacios pueden ser no iguales, pero relacionados con un factor -1. ¿Ok? Pero, bien, ok, eso es realmente algo que va mucho más lejos de lo que les quería platicar. Pero es un asunto importante y sobre todo se vuelve importante cuando uno piensa en aplicaciones de estos que van, sí, sobre todo en dirección de teoría cuántica de campos. Pero podemos olvidar esto aquí en este contexto y aquí el orden simplemente no importa y nada más tiene que ver con la convención que yo escogí para tomar este tau o este tau, este orden o este orden. ¿Okay? No tiene más significancia para nosotros por ahora. ¿Okay? Bueno, hasta ahora no he realmente dicho nada de teoría cuántica y esto no necesariamente no tiene que ver nada con teoría cuántica o clásica, pero al final vamos a llegar en esa dirección. Pero espero que con esto, entonces, aquí tenemos números reales para cada elección de índices y estamos sumando sobre todo los tres índices sobre estos bases completos. Y esta suma, esa cantidad, esto es el valor del diagrama. ¿De acuerdo? Y es físicamente, es lo que llamamos la compatibilidad de este diagrama. Y ahora si queremos, por ejemplo, saber qué tan probable es que observamos esta situación, dado que, comparado con otro diagrama, donde, por ejemplo, bueno, tenemos los mismos instrumentos, pero no las mismas operaciones. Bueno, esa operación aquí del interruptor, vamos a decir que es la misma. Aquí y aquí, estas operaciones comparadas con estas son distintas en el sentido que aquí no
observamos, no sabemos qué muestra la luz, verde o rojo, y aquí no sabemos a qué apunta ese indicador. Pero bueno, también tenemos las mismas interfaces, obviamente. Y entonces, para este diagrama, hacemos esta misma cuenta. ¿De acuerdo? Solamente lo que cambia son algunas operaciones, ¿no? Y ya podemos usar la misma base, pero eso no es importante, ¿no? Esto va a ser independiente de cómo escogemos la base. Y bueno, voy a poner aquí directamente las otras. A, B, J, C, K. B, estrella. A, I, B, J. Ok, entonces las diferencias que tenemos aquí son aquí, en estas dos operaciones, ¿no? Estos son diferentes. Esta operación es la misma. Entonces, esto nos da un número real no negativo, esto nos da un número real no negativo, y incluso aquí esperamos que ese número no fuera 0, porque si fuera 0, como ya hemos comentado, significa que este experimento es simplemente imposible, que metimos algo que no es compatible con algo más, que no se puede hacer. Entonces vamos a suponer que sí se puede hacer, que este número entonces es estrictamente positivo, y este número, y eso es muy importante, este número a fuerza es menor o igual que este número. ¿Por qué? Porque para estas dos operaciones tenemos la relación de desigualdad RXY de orden es menor o igual que R estrella, como hemos visto, y lo mismo aquí, B es menor o igual que P estrella, ¿no? Entonces, eso se traduce a que esta cantidad en total es mayor o igual que esta cantidad. Y ahora, la probabilidad de que medimos en este rango la luz es verde, dado que hemos hecho este experimento, es el cociente de este número con este número. Ok. Bien. Ok. Bueno, ahora que hemos visto este formalismo, bueno, tengo en cierta forma una mala noticia, porque vamos a ver ahora otra versión de este formalismo. Obviamente ahora sería interesante ver unos ejemplos más concretos de cómo, un ejemplo digamos más concreto. Sin embargo, la cosa es que en la física o pues en muchos aspectos de la descripción de la naturaleza o incluso nuestro pensamiento de cómo pensamos y racionalizamos los fenómenos que experimentamos, hay un ingrediente sumamente importante del cual es muy difícil de desprendernos, y eso es el tiempo. Y esto significa que, por ejemplo, en la física, la manera que pensamos muchas veces es que estamos viendo cierta situación y estamos pensando, bueno, si adelantamos el tiempo, si evoluciona
la situación o el sistema, cómo se va a comportar en el futuro, ¿no? Es decir, casi siempre estamos pensando de esta manera. Y aquí, en esto, no hay ninguna noción de tiempo, a priori. Eso no significa que lo que estamos describiendo no tiene nada que ver con el tiempo. Eso simplemente significa que este formalismo no sabe de tiempo en el sentido que bueno, ¿cómo decirlo bien? Bueno, es agnóstico, para decirlo así, con respecto al tiempo. No, podemos meter todo tipo de cosas, incluso que no tienen relaciones temporales, los ingredientes, y funciona. Y eso es una de las razones por qué esto puede jugar un papel sumamente importante en el momento que queremos combinar o hacer compatibles la teoría de la relatividad general, que no tiene una noción fija del tiempo, con la teoría cuántica. Ok, pero eso es nada más, les digo, en sentido de motivación, porque ahora, para facilitarnos la tarea de ligar esto con situaciones concretas que podemos modelar fácilmente, vamos a transitar de esta manera de escribir las cosas a una manera en donde sí introducimos explícitamente una noción de tiempo. Bien, ¿cómo hacemos esto? De hecho, voy a dejar varias cosas aquí en el pizarrón, sin modificarlos. Vamos a quitar esta segunda versión de nuestro experimento. Bueno, es el mismo experimento, pero en diferente aspecto del experimento. Y bueno, voy a modificar este dibujo ligeramente, nada más por conveniencia, para decirlo así. Ok, lo único que hice ahora fue asegurar que el punto donde termina aquí la interfase, el dibujo, está aquí arriba y que aquí está abajo, aquí arriba, y siempre está arriba o abajo. ¿Y por qué hago esto? Porque vamos a meter el tiempo. ¿Y cómo lo vamos a meter? Bueno, vamos a suponer aquí que esto pasa primero, después pasa esto y después pasa esto. ¿Claro? Y lo indicamos con flechas. Es decir, vamos a poner aquí una flecha. Vamos a poner aquí una flecha. Es decir, a partir de ahora, los interfaces tienen flechas asociadas. Y esas flechas representan una sucesión temporal, un orden temporal. Es decir, primero pasa esto, luego pasa esto. Y vamos a requerir que todas las interfaces tienen flecha. Es decir, no vamos a permitir que una interfaz no tenga una orientación temporal, en el sentido que una de las operaciones de donde origina la flecha es anterior a donde termina la interfaz con la flecha. Para simplificar lo que puede suceder y realmente hacer efectivo esa noción de tiempo.
Entonces, en particular, esto también nos da una noción de un orden parcial. ¿Por qué digo parcial? Bueno, por ejemplo, si pongo aquí otra caja, bueno, si pusiera aquí otra operación, entonces esa operación y esta no necesariamente tendrían un orden temporal determinado, podrían pasar al mismo tiempo, siempre y cuando no permito que haya una interfase entre los dos. Es decir, por ejemplo, puedo permitir algo así. Ok, entonces aquí hay un orden parcial, ¿no? Esto es antes de esto, esto es antes de esto, esto es antes de esto, esto es antes de esto. Bueno, que satisface todos los propiedades de un conjunto parcialmente ordenado. Pero esa noción de orden parcial aquí no tiene absolutamente nada que ver con la otra noción de orden parcial que tiene que ver con la noción de generalidad, especialización, información, etcétera, que hemos visto, ¿no? Es completamente aparte y aquí esa noción de orden parcial no se integra con una estructura de espacio vectorial. Simplemente es con respecto a mis dibujos, para decirlo así, pero sí afecta a las operaciones, ¿no? Les da en un contexto específico un orden parcial. Por cierto, entonces, en términos de gráficas, entonces tenemos gráficas acíclicas dirigidas con esas flechas, ¿no? Acíclicas porque no permitimos, a ver, ¿cómo se dice eso? Bueno, círculos o... bueno, no podemos permitir que una operación que es después de otra operación, otra vez es el antecesor de la misma operación de la cual es sucesor, ¿no? Entonces esos ciclos no están permitidos. Bueno, ahora el asunto es que si transitamos a este contexto donde siempre tenemos esas flechas y órdenes parciales, podemos al mismo tiempo transitar a otra versión de este formalismo que es usado en muchos otros contextos. Y aquí la clave es que ahora, en vez de pensar en las operaciones como elementos bueno, aquí esa operación, por ejemplo, es un elemento en el espacio vectorial parcialmente ordenado PM3, ¿no? Que el espacio de vectorial parcialmente ordenado de las operaciones que tiene el tipo M3. En vez de esto, vamos a pensar en las operaciones como si fueran mapeos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Okay? Y en particular, lo que vamos a hacer es en los diagramas, bueno, otra vez vamos a usar amarillo, podemos pensar en cortar los diagramas o más bien dicho, podemos pensar en esto en términos de una foliación, ¿no? El tiempo ahora va desde abajo hacia arriba y podemos pensar en cortar las interfaces de tal manera que corresponden, para decirlo así, en hipersuperficies, si pensamos en términos espaciotemporales,
de instantáneas, es decir, de tiempos fijos. Por ejemplo, tiempo T1 es aquí, tiempo T2 es aquí, entonces esto es antes de T1, esto es entre T1 y T2, y esto es antes después de T2. Y entonces vamos a transformar los objetos estos en mapeos que van a ser, por ejemplo, vamos a ver este aquí, van a ser mapeos entre el espacio vectorial parcialmente ordenado de esta interfaz y esta interfaz, del interfase o los interfaces pasados a la interfaz o los interfaces futuros. Ajá. Entonces, en realidad eso es una manera equivalente de escribir esas cantidades, de llegar a esas compatibilidades, y es solamente una transformación matemática que es conveniente de cierto punto de vista. Okay. Entonces vamos a verlo rápidamente. Bueno, como dije aquí, el QA, esa operación, ahora la queremos ver como un mapeo que va del espacio de esta interfaz. Bueno, ya borré aquí. Bueno, esto iba a ser B1, 2, ¿no? Aquí tenemos B2, 3, aquí tenemos B1, 3. Entonces, de B1, 2 a B2, 3. Ok. Para distinguir este símbolo de este símbolo, voy a poner un tilde encima. ¿Okay? Y bueno, de la misma forma para los demás, entonces, por ejemplo, este aquí va a ser R tilde, va a ser que aquí entran dos y no sale nada. Entonces, esto va a ser B1, 3. Bueno, producto tensorial, esto ya hemos visto, esto es la manera de componer los interfaces, y que no sale nada significa que vamos a los números reales. ¿Okay? Igual que aquí mismo ya podemos ver esta estructura si nos damos cuenta que este vive aquí y este vive aquí, entonces esto nos va a dar un número real. Ajá. De hecho, este mapeo aplicado a vectores A tensor B es simplemente este mismo emparejamiento. Y así se define. ¿Okay? Entonces aquí es muy claro de ver que definir R tilde o R teniendo este mapeo de emparejamiento es equivalente. Porque son relacionados de esta manera. Bueno, aquí en este caso sí sale un elemento aquí. Entonces, esto, ¿cómo se va a ver? Bien, por una manera de pensar esto es, el elemento que sale es el elemento que quiero meter aquí. Entonces, corresponde a este CK que meto aquí, en este ejemplo de composición. Entonces, lo que quiero ahora es obtener un mapeo que toma un elemento aquí en esa entrada, en el B1,2, y me da uno en B2,3. De tal manera, si lo compongo esto con esto, porque la clave es que ahora la manera que obtengo la compatibilidad, el valor completo, va a ser en términos de la composición de los mapeos, que van desde abajo hasta arriba, y van entre los espacios que corresponden a esta foliación que escribí aquí. Entonces,
¿qué va a ser este Q tilde? Bueno, Q tilde A evaluado en B va a ser la suma sobre K del emparejamiento A, B, entonces K. Entonces simplemente tomo esta descomposición, esta base completa de este espacio aquí y la dejo aquí, como aquí. Perdón, me falta uno aquí también, base K. Ajá. Entonces, este es un número real y se multiplica con este vector. Entonces, esto va a ser un vector aquí en este espacio. Y ahora veo que si meto este CK aquí en este, bueno, de hecho, mejor para que quede más claro de cuáles espacios estamos hablando, voy a poner C aquí. Si meto esto aquí, C compongo este mapeo con este mapeo, más bien lo pongo aquí. Entonces vamos a recuperar esta estructura. Ajá. Y también vamos a recuperar la suma. Aquí ya tenemos la suma sobre K. Falta esta parte. ¿No? P tilde B. Bueno, ahora lo que pasa aquí, no hay nada que entra. ¿Ok? Pero hay dos que salen. Es decir, este debe ser simplemente un elemento en este espacio que corresponde a este corte, que es el producto tensorial entre B12 y B13. Pero equivalentemente, un elemento en el espacio es lo mismo que un mapeo, otra vez empezando con R, a este producto tensorial, un mapeo lineal, obviamente. Y el vector que asigno al 1 va a ser el elemento que busco. Entonces va a ser un mapeo de este tipo. ¿Cuál mapeo va a ser? Otra vez voy a usar el mismo truco y usar la misma base ortonormal que había usado en esta composición para sacar. Entonces, P tilde B como elemento, bueno, más bien lo que voy a hacer, voy a poner paréntesis aquí, ¿ok? Porque hay dos maneras de verlo, como un mapeo de R a esto, o un elemento en este espacio, ¿no? Y la regla es que siempre, cuando no hay ninguna interfase, eso corresponde a R, el cuerpo de base. Bueno, si lo pienso como elemento, esto va a ser la suma I y J, esos dos, porque esos son que intervienen aquí, de P de I tensor de J, y ahora el elemento AI tensor BJ. Entonces sí, vamos a tener una combinación lineal de elementos en este producto tensorial, es decir, un elemento en este producto tensorial. Y ahora, escribiéndolo de esa manera, es obvio que si compongo esos mapeos, con esos tres, la composición me va a recuperar precisamente esta expresión, este número. Robert, ¿Sí? alguien pregunta si R podría pensarse como el espacio de condiciones iniciales y finales. Ajá, muy buen punto. De hecho, vamos a llegar muy pronto precisamente a esto. Ajá. Pero por el momento, nada más para aclarar los movimientos matemáticos, para decirlo así, que estamos haciendo. Entonces, la composición, bueno, ¿cómo la podemos
escribir R tilde XY compuesto con... bueno, aquí hay una cosa. Si componemos esto con esto, ¿qué hacemos con la primera entrada? En la primera entrada no pasa nada. Entonces podemos pensar esto como la operación neutral, pero simplemente en términos de mapeos, ¿qué va a ser? Esto va a ser el mapeo de identidad. Entonces, esto va a ser identidad en 1.3, en este espacio 1.3, tensor, y a la derecha tenemos el Q tilde A. Y esto, aquí, estas composiciones corresponden precisamente con esta foliación, ¿no? Esto es la segunda, esta es la primera, aquí de la izquierda. Y aquí tenemos P. Que también podemos pensar como simplemente un elemento, ¿no? Entonces, esa composición que hace que el primer entrada, ahí va la identidad. La segunda entrada, que es el DJ, entra en el Q tilde en la segunda, no, perdón, en esta entrada, que es este tipo de espacio, y de ahí sale esto, que va aquí, y en el último entran lo que fue llevado por la identidad, es este ahí, llega aquí, y este CK llega aquí, que es esto. Entonces, en totalidad obtenemos que esa expresión aquí es igual a esta expresión, que es esto. Entonces vemos que realmente es lo mismo. Solamente es un poco diferente la manera de escribirlo matemáticamente. Y una ventaja de esta versión es que cada operación corresponde a un mapeo y la composición del diagrama completo es simplemente la composición de los mapeos. Y aquí lo que necesitábamos, la insertación de los pases autonomales, ahora se escondió adentro, para decirlo de esa manera, de la definición de estos mapeos. Bien, entonces esto es el formalismo en su forma temporal, porque lo hicimos de acuerdo con una noción de tiempo. Bueno, matemáticamente hablado, podríamos hacer algo similar usando cualquier tipo de descomposición de este diagrama en términos de una foliación, que no necesariamente tiene que ver con el tiempo. ¿Ok? Pero aquí, por razones, digamos, de conveniencia y históricas, lo hacemos de acuerdo con el orden del tiempo. Entonces, esos mapeos ahora corresponden a mapeos de un tiempo temprano a un tiempo más tarde. Ok, ahora tuvimos una pregunta muy interesante. ¿No se podría pensar en algo aquí como condiciones iniciales? Exactamente. Entonces, lo que está pasando es, si vemos las cosas de esta manera, bueno, por ejemplo, nos enfocamos primero en esa operación aquí, que es este instrumento, y matemáticamente lo podemos ver como un elemento en el espacio vectorial parcialmente ordenado, que es asociado con esta superficie, para decirlo así, que es B1,3 tensor B1,2.
¿no? Este es asociado a este corte que estamos haciendo aquí. Entonces, el elemento que nos da, que se puede calcular de esta manera, físicamente, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, físicamente hemos visto que podemos usarlo para componer con el resto y obtener las cantidades, la compatibilidad y las probabilidades que queremos. Es decir, este elemento en este espacio que es esto codifica la información sobre qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ok? Está codificado entonces en un elemento en el espacio correspondiente a este corte. Y lo mismo podemos hacer más avanzado. Por ejemplo, si nada más queremos luego hacer esta medición, entonces antes de la medición, la información que tenemos aquí en este corte, esto es el espacio B13 tensor B23. Robert, ¿Sí? otra pregunta. Ahora, ¿qué pasa con la probabilidad? ¿Se puede relacionar la probabilidad de la operación de arriba del final a partir de la inicial? ¿Esto además de la probabilidad de la estrella? Bueno, lo primero es, hay que decir que las operaciones individuales, igual pedazos de diagramas, no tienen probabilidades asociadas. ¿Ah? Incluso el diagrama completo no nos da una probabilidad. Nos acordamos que siempre necesitamos dos diagramas. Ajá. Pero lo que estoy diciendo aquí sobre que podemos calcular el diagrama a partir de este elemento de este espacio vectorial, eso aplica a las dos diagramas. ¿Sí? Porque en las dos diagramas, si en las dos diagramas hacemos la misma suposición sobre lo que pasa aquí, no lo hicimos en este ejemplo. En este ejemplo supusimos que en el diagrama de referencia, que fue lo que damos por hecho, no sabemos si esta luz es verde o qué color. Ajá. Pero si suponemos que sabemos que sí es verde, y también si nada más queremos saber qué muestra este indicador, ya sabiendo que la luz es verde, entonces el diagrama de la derecha también va a tener esa exacta misma operación con la luz verde. Y bueno, en esta situación, si ya está fijado que está abajo antes de esta hipersuperficie, entonces toda la información que necesitamos para evaluar cualquier cosa en el futuro, dado este conocimiento sobre el pasado, está contenido en el vector, que en este ejemplo es este de aquí, esa expresión en este espacio. Ajá. Igual, si nos avanzamos en el tiempo aquí y queremos otra vez hacer esta medición, y ahora tomamos todo esto, toda la información que está aquí como fija, vamos a suponer que sabemos que estaba la luz y que el interruptor lo pusimos en la posición A. Entonces, esto otra vez nos da un vector. ¿Cuál es este vector? Es el vector que sale de la composición de estos dos. ¿Ok? Entonces, viene de aquí y de aquí. ¿Ok? Pero es un elemento en este espacio, en este producto tensorial, asociado con esta hipersuperficie, con este corte. Este elemento tiene toda la información sobre la parte de abajo del diagrama. Entonces, físicamente hablado, este vector tiene la información sobre el pasado. Bueno, estos vectores, ¿cómo se llaman? Se llaman estados. Eso es exactamente el concepto que tradicionalmente captamos con la palabra estado. Sin embargo, aquí lo derivamos de una manera completamente distinta, que a priori ni tenía
Preguntan que cómo se llaman. ¿Perdón? Preguntan que cómo se llaman. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llaman los estados? Los vectores, perdón. ¿Cómo? Bueno, ok. Bueno, no entendí exactamente qué es la pregunta, pero lo que estoy diciendo ahora es, bueno, vemos que con todos estos cortes asociados tenemos un espacio vectorial, ¿no? Perdón, un espacio vectorial parcialmente ordenado. Aquí para este corte es este espacio. Para este corte es este espacio. Y lo que estoy diciendo ahora que vamos a hacer, vamos a llamar los elementos de estos espacios estados. Y con esto recuperamos exactamente la noción tradicional de qué es un estado de un sistema, ¿no? Entonces, podemos de hecho pensar en que este espacio representa, bueno, este producto tensorial representa un sistema y que el elemento en este espacio es un estado del sistema. Entonces, de esta manera, ligamos este formalismo que al principio no tenía nada que ver con el tiempo, con esos conceptos tradicionales de sistema y de estado. Hay un detalle aquí en que tenemos que fijarnos. Los estados físicos, lo que sale de los cálculos, no son elementos arbitrarios en estos espacios, pero son elementos positivos, es decir, elementos en el cono positivo, ¿no? Porque todos vimos que esas cantidades siempre tenían que ser positivos y los ingredientes son positivos, y lo que es físicamente tiene una significancia física potencialmente siempre va a ser positivo. Entonces podemos pensar que el espacio de estados es el cono positivo en este espacio vectorial parcialmente ordenado. Y aquí el cono positivo en este espacio. Entonces vamos a tener que bueno, que esto es un espacio de estados, o podemos decir estados generalizados. Generalizados en el sentido que los estados propios realmente son nada más pueden vivir en el cono positivo y no en todo este espacio vectorial. Okay. Bueno, ya desafortunadamente ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver qué más podemos ver. Bueno, una cosa, bien, vamos a borrar un poco. Si pensamos ahora en un diagrama así y la manera como lo hemos cortado en partes ahora, podemos pensar por ejemplo, en esta parte, esta rebanada, para decirlo así, como determinando la evolución temporal de nuestro sistema. ¿Ok? Porque esto que corresponde a esta parte aquí de la composición es un mapeo de este espacio, ¿no? Bueno, otra vez lo voy a poner aquí. B1, 3, B1, 2, es decir, el espacio de estados en este momento al espacio de estados en este tiempo posterior. Entonces, podemos pensar en esto como algo similar a la evolución temporal del sistema.
Y una cosa que estamos viendo es que si aquí, bueno, en este caso tengo un interruptor que podría tener dos posiciones distintos y obviamente si cambio la posición, bueno, este mapeo es simplemente es este, ¿no? Es el útil de A con la identidad aquí a la izquierda, ¿no? 1, 3, bueno, más bien, bueno, esa es la etiqueta para esta flecha, ¿no? Entonces, incluso también aquí podría ser que la operación que tenemos es una medición y no un interruptor. Entonces, el elemento que pongo aquí, si yo me fijo en qué resultado da la medición, entonces, dependiendo de cuál es el resultado, voy a tener diferentes operaciones aquí y el mapeo va a ser diferente. Bien. Ahora les voy a decir algo que a lo mejor no va a tener mucho sentido para casi nadie de ustedes, pero si han escuchado o conocido un poquito de la teoría cuántica, entonces a lo mejor han escuchado una frase rara, extraña, que habla del colapso de la función de ondas. Bueno, para los que han escuchado de esto, lo que estoy planteando aquí es exactamente lo que en la teoría cuántica se podría ver como el colapso de la función de ondas. Pero pues no voy a hablar más de esto. Mejor, ahora sí, vamos a tratar de ser un poco más concreto y dar ejemplos. Robert, te quedan como 15 minutos, entre 15 y 18 minutos. Sí, ya sé. Ok. Sí. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a pensar, tomar estas ideas que expuse lo último, en serio, las ideas de que podemos pensar en estos como estados y que estamos pensando en sistemas y en la evolución de sistemas. Y ahora tratar de entrarle del otro lado, es decir, ahora empezar con una noción, digamos, más tradicional de qué es un sistema y tratar de ligarlo con este formalismo. En particular, bien, vamos a pensar en algo muy sencillo. Bueno, en un sistema clásico, bueno, creo que lo de arriba ya no lo voy a necesitar. Vamos a quitar esto. Bien, un sistema clásico sencillo, digamos que ese sistema puede tener n estados distintos. Entonces tenemos un conjunto, voy a decir simplemente es el conjunto de los números 1 a n, y vamos a decir que es el conjunto de estados. Bueno, luego vamos a calificar un poco de que, bueno, esa noción de estado que estoy usando en este momento no concuerda exactamente lo que hemos visto, pero ahorita vamos a entender por qué y qué es cómo llegar de una a otra. Bueno, entonces,
pensamos que este sistema podría estar en n estados diferentes. Obviamente, físicamente, sistemas más realistas generalmente se describen con variables continuas y estos espacios van a ser espacios, estos también se llaman luego espacios de fase y para los sistemas interesantes son continuos, pero para simplificar las matemáticas vamos a pensar que es un conjunto finito. Entonces, bueno, como ya hemos visto, bueno, ese conjunto obviamente no es un espacio vectorial parcialmente ordenado, pero lo que vimos en términos de estados aquí y aquí no es lo mismo. Por ejemplo, aquí ya hemos visto que de todos los objetos y todos los ingredientes siempre podemos tomar combinaciones probabilísticas, ¿no? Podemos, porque los mediciones y lo que podemos sacar de aquí en general no son cosas certeras, no vamos a poder predecir, el medidor nos va a mostrar el 2. Lo que estamos prediciendo es qué tan probable es que el medidor muestre un número entre 2 y 3 y que la luz sea verde, dado tal cosa, ¿no? Este es el tipo de predicciones y generalmente no va a salir la probabilidad es 1 o 0, ¿no? Entonces, si queremos capturar esto, bueno, también conocemos esto en la física clásica, ahí surge esto cuando no tenemos certidumbre sobre este tipo de estado. Es decir, por ejemplo, podemos saber nada más que el sistema está en el estado 1 con cierta probabilidad y con otra probabilidad en el estado 2 y así, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo capturamos? Con las funciones sobre n, es decir, bueno, el conjunto de las funciones que van de n de hecho, a r más con 0. ¿Y qué hacen esas funciones? Bueno, podemos asignar a cada elemento del conjunto una probabilidad. También, otra manera es pensar en esto simplemente como el espacio de las funciones con valores reales positivos sobre el conjunto, ¿no? Pero, de hecho, ya hemos visto eso en la sesión de ejercicios, que eso da lugar a un espacio vectorial parcialmente ordenado. ¿Y cuál es? Bueno, vamos a quitar esto aquí. Entonces, simplemente tomar todas las funciones. Entonces, aquí tenemos un orden parcial entre las funciones. Si f de k es menor o igual que q de k, para todos los k en n, ¿no? En este conjunto. Y ahora el cono positivo son precisamente las asignaciones de números no negativos a los elementos del conjunto. Ajá. Y esos podemos interpretar, excepto por un factor de escalamiento total, como una distribución, o vamos a decir si más n son los positivos, distribuciones globales. Distribuciones probabilísticas sobre este conjunto. Y esto es precisamente lo que aquí sería un estado. ¿Okay? También esto a veces se llama, se podría llamar estados estadísticos o estados mixtos. Bueno, hay diferentes nombres. Vamos a decir estados estadísticos. Y vamos a llamar estos estados puros. Okay, bueno.
Entonces, en términos de estados estadísticos, tenemos exactamente la misma estructura, tenemos un espacio vectorial parcialmente ordenado. Y los estados que realmente representan situaciones físicas son los elementos positivos, ¿no? Físicamente, para decir que hay probabilidades por estar en uno de estos estados puros, nada más tiene sentido si estas probabilidades son no negativos. Ahora, bueno, se podría uno exigir para que realmente sean probabilidades que suman a 1. ¿Okay? Esa condición voy a omitir porque en realidad, si transitamos a este formalismo, esa condición no es importante porque las escalas, para decirlo así, se eliminan en el momento cuando consideramos los cocientes. ¿Se acuerdan que probabilidades siempre son cocientes entre compatibilidades? Entonces, el hecho que tengo algo que no es una probabilidad, pero casi, excepto por un escalamiento, no me causa problemas. Entonces, podemos realmente pensar en todo el cono positivo como los estados estadísticos de este sistema clásico. Ok, bueno, me quedan como 5 minutos. Ahora, por ejemplo, si tenemos un sistema así, por ejemplo, eso podría representar un reloj. ¿Ok? Un reloj en el sentido de que, digamos, cada segundo el sistema evoluciona del estado K al estado K más 1. Entonces vamos a decir, poner un mapeo de en N, que es la evolución clásica en el sistema en un segundo, y que D de K va a ser, bueno, K más 1, si K si K es menor que N, y 1 si K es igual a N. ¿Sí? Porque si ya estamos aquí, empezamos otra vez aquí, ¿no? Bueno, entonces, este sería un mapeo que describe la dinámica del reloj, de que pasa un segundo y aplicamos D, otro segundo otra vez. Esto da lugar a un mapeo entre los estados estadísticos, obviamente, que se induce, ¿no? Cn más Cn. Y bueno, ¿cuál es este mapeo? Nada más para que no me confunda. De estrella de un F evaluado en D de K debe ser a F de K. Es decir, la probabilidad que un segundo después obtengo lo que evolucionó del estado K es la probabilidad original de encontrar el estado K. Por cierto, bueno, la inducción de este mapeo por no tiene que ver aquí específicamente con el ejemplo que D representa un reloj, por ejemplo, ¿no? Podría ser cualquier mapeo que describa la evolución de los estados puros en este sistema. Y bueno, ahora, por ejemplo, puedo pensar en que no solamente evoluciona el reloj, porque lo que más me interesa es que puedo observar este hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría pensar, bueno, este D es un mapeo de este tipo, ¿no? Bueno, pero más bien el D estrella. ¿No? El D estrella, que va de aquí a aquí, es precisamente un mapeo de tipo que hemos platicado.
que va de este espacio, bueno, que ahora se llama C de M, pero es el espacio B de estados, que supongo que es el mismo antes y después, así mismo. Y ahora, por ejemplo, podría pensar en medir el tiempo, o más bien preguntar, bueno, la hora es 1, ¿cuál mapeo sería que nos da una respuesta a esto? Bueno, el mapeo que hace lo siguiente, bueno, vamos a llamarlo otra vez R. Entonces tenemos R, vamos a decir 1, CM a CM, ¿qué va a ser? Bueno, a una función, bueno, R, 1, o vamos a decir K, que si la hora es K, K de F va a ser delta, perdón, de L, porque lo que entra en una función sale otra, la evalúo en un elemento de n, y esto va a ser delta KL, multiplicado con el valor de la función. Entonces, simplemente estamos, este mapeo lo que hace es olvida todo la probabilidad asociado a un valor que no es K, porque en este caso, si no es K, entonces la respuesta debe ser negativa, que corresponde a 0. Y el R estrella asociado es simplemente la identidad. Es decir, el reloj, sin que miramos qué nos dice el reloj, en este caso no hace nada. Bien. Ok. Voy a regresar la cámara. O bueno, mejor la dejo aquí. Bien. Entonces, bueno, una cosa importante que les quería platicar. Entonces, aquí eso es el principio de entender cómo sistemas físicos bueno, se pueden modelar en este formalismo. Y cómo desde un modelo que es más de acuerdo con la manera como tradicionalmente modelamos sistemas físicos, se traduce en este formalismo. Esto es básicamente el primer paso, pero lo importante aquí es que lo que he llamado espacios de estados aquí, que son aquí estados estadísticos, siempre van a ser espacios de funciones sobre un conjunto, el conjunto siendo el conjunto de los estados puros, ¿no? de un sistema clásico. Por ejemplo, si nos acordamos ahora de la imagen que puse al principio del curso con el árbol que estamos observando, entonces el N son los diferentes estados del árbol, aquí, ¿no? Y el hecho que hay un árbol, entonces refleja en que tenemos un conjunto, que existe tal conjunto, y que el espacio de estados va a ser el espacio básicamente de funciones sobre este conjunto con valores reales. Y ahora podemos regresar a la pregunta, ¿por qué nos fuimos a esta manera de armar las cosas? ¿Por qué poner al centro la observación, el experimento y esto, y pensar en el árbol como algo secundario? Bueno, resulta que justamente con el surgimiento de la teoría cuántica, se dieron cuenta los físicos, bueno, si lo pongo en ese lenguaje moderno, que los espacios vectoriales parcialmente ordenados que surgen en la descripción exitosa de los fenómenos naturales a escala microscópica no son espacios vectoriales parcialmente ordenados de este tipo. Vimos en la sesión de ejercicios que incluso si
tomamos, por ejemplo, Rn, que corresponde aquí al caso con n estados, si pensamos en esto, hay diferentes posibles estructuras de espacio vectorial parcialmente ordenado. Y resulta que la naturaleza no ha escogido esta versión. ¿Y qué significa esto? Bueno, eso significa que no existe tal conjunto n, tal que estamos hablando de las funciones sobre este conjunto, de las distribuciones estadísticas sobre el conjunto. Bueno, para decirlo de una manera radical, el árbol no existe. No existe ningún árbol. Porque si existiera un árbol en este sentido, los espacios vectoriales parcialmente ordenados que describen los espacios de estados tendrían esa estructura. Y resulta que matemáticamente eso es la estructura de una retícula. Bueno, vamos a ver en la sesión de ejercicios más sobre esto y también vamos a ver, si Naila ya me está viendo, vamos a ver versiones cuánticas. Entonces, bien, con esto terminamos. A lo mejor voy a hacer unos pocos comentarios más al principio de la sesión de ejercicios. Esa va a ser mañana a las 9 de la mañana. Y otra vez les pido que los que no han hecho, por favor, entregar sus ejercicios en mi página. Bien, yo creo que con esto vamos a terminar. Okay. Gracias. Muchas gracias, Robert. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a esperar un momento en lo que llega el profesor para dar inicio.